Abogados. Para quienes los conocen, pues una firma de abogados que ha trabajado con mi planilla Compensar desde ya hace bastante tiempo y siempre trayéndonos estos temas de interés. Para el día de hoy, pues nos acompaña precisamente el doctor Jaime Andrés, y Jaime Andrés nos va a estar pues contando toda la información referente a este ejercicio. Jaime Andrés es abogado precisamente de la Universidad Libre de Colombia con especialización en Derecho del Trabajo y trabaja en la actualidad pues como abogado especialista en las áreas de auditoría de la firma Barrera Palacios Abogados. Entonces pues Jaime Andrés, muchas gracias por tu compañía, buenos días y pues estamos atentos a toda tu información. Muy buenos días, Lisbeth. Gracias por la presentación y por supuesto gracias a mi planilla por esta invitación. Un saludo para todas las personas que nos están acompañando para tratar este tema tan relevante. El objetivo del día de hoy, pues como bien lo explicaste, va a ser hablar de los retos del teletrabajo. Vamos a hablar también sobre el trabajo en casa, en qué consisten estas alternativas, son lo mismo, cuáles son las características y cuáles son los desafíos. Sobre todo, queremos brindarle elementos muy importantes a todas las empresas para que puedan evaluar la conveniencia y si es realmente factible poder migrar del trabajo en casa al teletrabajo. Entonces, este va a ser el objetivo de la conferencia del día de hoy. En este mismo momento voy a apagar la cámara para que nos concentremos en la presentación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, tenemos que en las presentaciones a las que hemos asistido comúnmente hemos escuchado mucho sobre vacaciones, sobre licencias, entre otras medidas que se han adoptado en la emergencia sanitaria para poder hacer frente y poder superar la crisis, ¿sí? Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que dos de las medidas más importantes, sin lugar a dudas, han sido el teletrabajo y el trabajo en casa. Esto ha ayudado a que muchas compañías puedan seguir operando con normalidad, sino en la totalidad, por lo menos en una parte, por lo que se ha convertido en una herramienta muy importante para todas las empresas. Lo que debemos decir es que a partir de la medida de confinamiento, las empresas se han visto en la necesidad imperiosa de adoptar diferentes alternativas para reducir la crisis, y pues hoy son muchas las empresas que acuden al trabajo en casa como la primera alternativa, porque se presentó como una oportunidad que lo que nos permite principalmente es poder continuar operando. Realmente la crisis nos sorprendió de un día a otro, entonces tuvimos que tomar medidas de manera inmediata y el trabajo en casa se volvió pues una de las medidas primordiales para poder enfrentarla. No obstante, pues se debe tener claro que, como lo dijo el Ministerio del Trabajo en la Circular 21, que todos tenemos muy presentes, pues es una medida excepcional, ¿sí? que se va a utilizar única y exclusivamente de manera temporal. Entonces, no es que los empleadores pues podamos en este caso acudir a esta medida de manera indefinida, ni mucho menos. Además, es una realidad que al acudir al teletrabajo, pues nos hemos dado cuenta de las bondades y de los beneficios que tiene el trabajo remoto, de manera que también pues hay una invitación a evaluar la posibilidad y revisar, implementar el teletrabajo, toda vez que se trata de una medida que tiene muchos beneficios también, se encuentra pues expresamente regulada en la ley, tiene una ley que para el efecto dispone todo tipo de precisiones de cómo debemos implementarlo y cuáles son las condiciones mínimas, de modo que todas las precisiones que haremos el día de hoy se harán con el fin de que las empresas evalúen si es una alternativa que se va a ajustar realmente a sus necesidades. Abordaremos estos temas y al final tendremos un espacio para que todos hagan sus preguntas y las podamos resolver. Entonces, lo primero que debemos decir es que el trabajo en casa y el teletrabajo no son una novedad. Tal vez los tenemos muy presentes para estos días y les prestamos más atención porque se han convertido como dije, en una herramienta importante para enfrentar la emergencia. No obstante, desde hace muchos años ya venimos hablando de teletrabajo y de trabajo en casa. Se han venido presentando unos fenómenos sociales y económicos que pues realmente lo que han hecho es transformar de manera fundamental la forma en la que trabajamos, y pues para nadie es un secreto que nosotros ya no desarrollamos las actividades y no trabajamos de la misma forma en la que se hacían hace 100 años. De hecho, no tenemos que ir tan atrás
podemos ir 10, 15 años hacia el pasado y pues vamos a encontrar que realmente ha variado mucho la forma de trabajar. Esto se debe a fenómenos como la globalización, hay cambios económicos, avances tecnológicos, que pues los avances tecnológicos realmente lo que implican es en muchas de las ocasiones realizar nuestras tareas de una manera más eficiente, y todo esto ha tenido un gran impacto en las relaciones de trabajo. Entonces, no es una novedad y así lo deja claro que, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de teletrabajo desde 1973 y en España aproximadamente desde 1995. En el caso de Estados Unidos es bastante curioso y es una experiencia que vale la pena comentar porque la primera vez que se generó esta inquietud del trabajo remoto fue también en una crisis, en la crisis de los 70, la crisis del petróleo. Una persona pues claramente tuvo la inquietud de que en esa situación tan apremiante tenían que buscar la forma de economizar recursos, en este caso de ahorrar combustible. Entonces lo que consideraron pertinente fue que teníamos que buscar la manera y se planteó la inquietud de buscar esa oportunidad de llevar el trabajo hacia la casa de las personas. No obstante, pues por motivos obvios del acceso a las tecnologías, esta idea no se vino a ver materializada sino más o menos hasta 1990, cuando se extendió el uso del computador personal. Entonces, veremos cómo a lo largo de esta presentación el uso de las tecnologías realmente puede generar un beneficio para todas las empresas, impactar de manera positiva nuestros negocios y pues de esta manera empezaremos entonces a hablar particularmente del trabajo en casa. El trabajo en casa no está regulado en ninguna disposición. Realmente la única referencia legal que hay al trabajo en casa, y esa es la que hemos acudido y ha acudido incluso el Ministerio del Trabajo para definirlo, es el numeral cuarto del artículo sexto de la ley 1221 de 2008, que es la ley del teletrabajo. En este artículo nos dice que es una modalidad de trabajo en virtud de la cual una persona de manera ocasional va a realizar su trabajo, a prestar sus servicios, es desde su domicilio, ¿sí? Es totalmente diferente al teletrabajo, la misma ley lo excluye y dice que no le vamos a dar el tratamiento del teletrabajo y que por lo mismo no se requiere el cumplimiento de todos los requisitos que tiene esta figura. Dentro de los elementos que debemos tener en cuenta del trabajo en casa, tenemos que decir que hay un contrato de trabajo común y corriente como que se celebra con cualquier persona, entonces tenemos que hay prestación personal del servicio por parte del trabajador, tenemos que se paga un salario como contraprestación de ese servicio y existe subordinación o dependencia que la ejerce el empleador hacia el trabajador. ¿Qué es la particularidad del trabajo en casa? La particularidad es que esa actividad personal desarrollada por el trabajador se va a realizar ocasionalmente en un sitio distinto a donde normalmente la empresa desarrolla sus actividades, que en este caso, por la definición trabajo en casa, sería en el domicilio. Lo que debemos decir es que se habla de él también como trabajo remoto y seguramente lo hemos visto hasta en las resoluciones que han expedido recientemente como trabajo remoto, pero pues esta es una definición que más bien podría incluir de manera amplia el desarrollo de actividades desde cualquier lugar diferente a las instalaciones del empleador. De hecho, pues el problema de esta definición es que realmente de pronto nos dificulta un poco distinguirlo del teletrabajo, entonces nos referiremos a él en esta presentación como trabajo en casa o home office. También pues debemos decir que antes de la pandemia nosotros lo que pensábamos y por regla general se acudía al trabajo en casa era para referirse a ese trabajo excepcional que por ejemplo desarrollábamos un día a la semana desde la casa, ¿sí? No obstante, hoy ese carácter ocasional, que es el elemento principal de la definición de trabajo en casa, ese carácter ocasional se identifica realmente con una situación excepcional y temporal, como lo es la emergencia sanitaria y la emergencia económica, social y ecológica que estamos viviendo, que ha sido declarada por el gobierno nacional. De hecho, así lo entiende también el Ministerio del Trabajo, basta con revisar la circular 21 de 2020, que fue la que nos trajo esta alternativa para poder enfrentar la crisis, en donde se señaló expresamente que como se trata de temporal y excepcional, es posible
el empleador autorice el trabajo desde casa en el sector de la economía. Y pues el Ministerio del Trabajo dejó clarísimo que no es necesario cumplir con todo el lleno de los requisitos de trabajo. Bueno, hay unos aspectos a tener en cuenta, como lo mencioné anteriormente, que no se ha pedido una reglamentación. El ministro del Trabajo estuvo hablando la semana pasada, anunció que están cerca de culminar una reglamentación del trabajo en casa y que esta debe incluir unas condiciones mínimas, como las horas laborales mínimas, sobre todo temas de respeto entre trabajador y empleador, algunas condiciones laborales, sin hacer precisión muy exacta realmente de cuál va a ser esa reglamentación, por lo que no podemos tener certeza de en qué sentido va a ser, pero dejando claro que sí se van a tratar y abordar temas de seguridad y salud en el trabajo, diciendo que por lo menos se piensan implementar visitas de las ARL al domicilio del trabajador, pero pues como lo dije, debemos esperar la reglamentación. En segundo lugar, otro aspecto a tener en cuenta es que las partes continúan con los mismos derechos y obligaciones que tenían antes de empezar con esta modalidad de trabajo. Realmente nosotros para regular las relaciones de trabajo en Colombia tenemos que acudir al Código Sustantivo del Trabajo. Claramente hay otras normas que no están dentro del código. Todas esas garantías mínimas, derechos y obligaciones de las partes continúan vigentes y debemos respetarlas, ¿sí? Digamos que la crisis no es, en este caso particular, una excusa para de pronto dejar de cumplir cierta clase de obligaciones, sino que se mantienen totalmente vigentes todas las reglamentaciones sobre derecho del trabajo, solo que pues, la actividad se va a presentar de una forma muy especial. Además de esto, pues hay que decir que hay unas ventajas claramente, y es que no exige formalidades. Es claro que no exige formalidades, yo no tengo que incluir necesariamente una reglamentación en el reglamento interno de trabajo como si lo tengo que hacer con el teletrabajo, y no tengo que implementar una serie de pasos y etapas que el teletrabajo requiere, y pues entre otras que el empleador no se encuentra obligado a pagar auxilio de trabajo, auxilio de transporte, por ejemplo, y pues nos permite en términos generales enfrentar la crisis de una forma en la que pues podemos destinar muy pocos recursos relacionados con temas de administrativos, recursos económicos, entre otras cosas. Dentro de las desventajas sí encontramos que la misma ausencia de regulación a la cual hice referencia eh, es un incentivo que puede generar una actitud pasiva y puede de cierta manera en algún momento propiciar el incumplimiento de normas laborales. Realmente nos hemos dado cuenta y ha sido muy común ver que pues en efecto el trabajador se fue a prestar sus servicios desde la casa, pero no sabemos realmente en qué condiciones lo está haciendo. Entonces no sabemos desde dónde está trabajando, si tiene realmente un sitio adecuado para prestar sus servicios, y pues realmente esta es una actitud en la que no debemos recaer. Otra desventaja es que como no exige ningún tipo de reglamentación dentro de la empresa, es decir, no debo ni hay una obligación de que yo deba regularlo en el reglamento interno de trabajo, pues sí limita mucho la facultad del empleador de ejercer su facultad de subordinación. Entonces, es muy importante tener en cuenta que aun cuando sea una modalidad de trabajo por la emergencia, debemos seguir todo este tipo de lineamientos y tratarlo como si fuera una modalidad de trabajo normal, intentar regular también todas esas condiciones en el reglamento. Y por su naturaleza, y esto es lo más importante, es que se trata de una modalidad temporal. Las empresas no podremos acudir a esta modalidad de manera indefinida, porque por su misma naturaleza, como bien lo dije anteriormente, es ocasional, es excepcional, entonces es una medida o alternativa que no está hecha para que pues indefinidamente hagamos uso de ella. Algunas recomendaciones prácticas para implementar el home office inicialmente es que se recomienda suscribir un acuerdo entre las partes para implementarlo. Como bien lo dice la circular 21 de 2020, el Ministerio de Trabajo recomienda que en todos estos casos haya un acuerdo expreso entre el trabajador y el empleador en donde pues se adopte esta modalidad de trabajo. Esto nos sirve mucho porque como existe esa misma ausencia de regulación,
podemos aprovechar esta oportunidad para fijar ciertas condiciones, responsabilidades de las partes, responsabilidades del trabajador, y que tenga claro que pues el trabajo en casa también exige unas responsabilidades de su parte. En segundo lugar, es que la empresa tiene que verificar el lugar de trabajo, adoptar un modelo de autorreporte similar al que se utiliza para reportar las condiciones de trabajo en el teletrabajo. En este modelo lo que se hace generalmente es indicar cuáles son las condiciones ergonómicas, locativas, ambientales, y pues sin lugar a duda debo reportarle a la ARL que el trabajador empezó a trabajar a través de esta modalidad, debo indicarle desde cuándo lo hizo, preferiblemente también decirle en dónde va a realizar estas actividades. Son aspectos muy, muy importantes que debemos tener en cuenta. Ahora, la resolución 666 de 2020, que fue a través de la cual se expidió el protocolo de bioseguridad, tiene algunas reglamentaciones también relacionadas con el teletrabajo que debemos tener en cuenta, es muy importante observar, y es que principalmente, y como una política pública, lo que hemos podido ver, incluso las entidades públicas lo han adoptado, es que el teletrabajo es una alternativa para enfrentar la crisis. Entonces, lo que nos dice el protocolo inicialmente es que en la medida de las posibilidades, las empresas deben propiciar el trabajo en casa y el teletrabajo. Adicionalmente, también tiene unas exigencias, y las exigencias están relacionadas con que pues, se haga un reporte diario. El trabajador tiene que hacer un reporte diario del estado de salud, ya sea vía telefónica, a través de un mail, a través de Coronap, pero pues la idea es que el empleador también tenga conocimiento de cuáles son esas condiciones en las que el trabajador se encuentra. Es muy importante tenerlo en cuenta de acuerdo al protocolo. También es importante que la empresa garantice la capacitación continua a través del área de formación, que garantice todas las herramientas tecnológicas, y hay un punto que ha generado mucha controversia, que está relacionado con las personas mayores de 60 años y los trabajadores que presentan morbilidades preexistentes, que pueden constituir un riesgo, un factor de riesgo relacionado con la COVID-19, y pues consiste en que el protocolo establece un deber según el cual los mayores de 60 años y estas personas con las morbilidades preexistentes deben realizar trabajo en casa. Eso literalmente dice el protocolo, no lo establece como una facultad, sino como una obligación. Debido a la controversia que hubo por esta disposición, posteriormente el Ministerio del Trabajo expidió una circular, que fue la circular 30 de 2020, en donde vino a aclarar que ya no era una obligación, sino que el empleador realmente debía ver, en la medida de las posibilidades, si podía o no podía implementar el trabajo en casa en determinada situación con determinado trabajador por esta situación especial. Y en caso de que no pudiera, entonces lo que se tenía que hacer era una reconversión laboral de acuerdo a las condiciones del trabajador, con el fin de garantizar que todas las medidas de protección se cumplieran, relacionadas con que el trabajador pues mantuviera el distanciamiento social, manejar de pronto un horario de trabajo especial y cosas por el estilo. Pero pues realmente la sugerencia es que se preste mucha atención a que la resolución, que no es ningún lineamiento ni recomendación, realmente sí lo establece como un deber o una obligación, y que puede tener consecuencias. Es importante revisar este tema del protocolo y la resolución 666 de 2020. También es importantísimo decir que la empresa debe suministrar las herramientas de trabajo. Esta obligación continúa vigente, está en el Código Sustantivo del Trabajo, y es que el empleador debe suministrar absolutamente todas las herramientas, todas las materias primas para que, pues en efecto, el trabajador pueda cumplir con su fin, pueda prestar los servicios. Y pues esto generalmente se basa en un principio del derecho laboral, y es la ajenidad, y es que realmente quien debe asumir con esos costos de la realización del trabajo no es el trabajador, sino el empleador. Adicionalmente, simplemente les recomendamos que haya una planeación, una programación del home office, que miremos qué herramientas tecnológicas nos sirven para implementarlo, encontrar una medida en la que el trabajador realmente pueda aprovechar
su tiempo de una manera más eficiente y que de pronto las actividades familiares no vayan a interferir, pues realmente que eso se ha vuelto un desafío bastante importante para el trabajo en casa. La implementación del trabajo en casa tiene muchísimos riesgos, eso hay que decirlo. Los riesgos realmente están, es en lo que pues veníamos hablando y es en que de pronto la empresa pueda adoptar una actitud pasiva, una actitud en donde pues de pronto deje de lado un poco el cumplimiento de ciertas obligaciones laborales que realmente pueden tener unas consecuencias bastante graves. Dentro de ellas encontramos que, por ejemplo, una enfermedad laboral o un accidente de trabajo por el incumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo pueden ocasionar, pues, obviamente la afectación de la salud del trabajador, en donde, pues, podemos tener como consecuencia incapacidades, el trabajador puede ser sujeto de especial protección constitucional, entonces ya vamos a hablar de una persona que tiene estabilidad laboral reforzada y que, pues, me va a limitar a mí el ejercicio de cualquier tipo de facultad de terminación del contrato. También eh, podemos ver como un riesgo grandísimo y tal vez es uno de los que las empresas pues deberían fijarse más, es el tema de la culpa patronal, que es el que les traemos aquí en esta presentación, y está relacionado con la responsabilidad que tiene el empleador de indemnizar al trabajador cuando ocurre algún accidente de trabajo o enfermedad laboral que sea ocasionada por culpa del empleador. Sí, este es una obligación que se encuentra establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Es una responsabilidad de carácter subjetivo. ¿Por qué decimos que es de carácter subjetivo? Porque no eh, entramos a ver, perdón, si el empleador realmente actuó con diligencia o si más bien fue negligente. Si el empleador fue negligente y realmente se puede decir que el accidente de trabajo ocurrió porque no cumplió con esa obligación de protección y seguridad, puede el empleador entrar a responder por la indemnización de daños y perjuicios que pueden ser materiales o inmateriales. Dentro de los daños materiales, para que lo tengamos en cuenta, son todos aquellos gastos y demás erogaciones en las que tenga que incurrir el trabajador, y los daños inmateriales son el lucro cesante y es ese dinero que puede dejar de percibir el trabajador como consecuencia del accidente de trabajo o la enfermedad laboral. En este punto de la culpa patronal debemos decir que si el trabajador, por ejemplo, en una eventual reclamación judicial, en un escenario judicial, es quien alega que se causaron unos perjuicios como consecuencia de las obligaciones del empleador, nosotros vamos a ser quienes vamos a tener la carga de la prueba. Esto hace muy importante que la empresa se documente, que cuente con todas las evidencias que nos permitan atender esa reclamación judicial en el futuro y podamos demostrar que tomamos todas las medidas para evitar o mitigar los riesgos de que ocurriera ese accidente de trabajo o que se produjera la enfermedad laboral. ¿Qué más hay que decir? No existe compensación de culpas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa tiene culpa, pero el trabajador también tiene culpa en la ocurrencia del accidente de trabajo, de ninguna manera eso exime a la empresa. La empresa tiene que entrar a responder por la totalidad de los perjuicios causados. Y por último, es que nos puede generar perjuicios a terceros, incluso podemos estar afectando derechos de personas que, si bien no son nuestros trabajadores, tienen una relación muy íntima o estrecha con ellos, como son los familiares. Podemos hablar de los padres, los hijos, hermanos, incluso otras personas que de pronto logren demostrar que tienen algún tipo de vínculo o cercanía, pueden tener algún tipo de afectación. Generalmente se habla de daños inmateriales, en donde tengo que de pronto entrar a reconocer un daño moral a algún familiar del trabajador por haber sufrido ese tipo de accidente o enfermedad laboral. Debo decir que lo expuesto, claro está, no solo aplica para el trabajo en casa, sino para el teletrabajo. La única debilidad pues, que encontramos anteriormente es que en efecto, la ausencia de regulación de pronto puede que nos haga caer en la actitud de que no le prestemos la suficiente atención a todo el cumplimiento de las normas laborales. No quiere decir que en el teletrabajo no tenga que cumplirse con esas medidas también. Es claro que toca hacerlo. Entonces, es un riesgo que está tanto el trabajo en casa como en el teletrabajo.
pero pues en este momento lo vemos muy evidente en muchas situaciones de los trabajadores remotos, las personas que trabajan en casa, debido a que las personas realmente han tenido ese problema y es que están prestando sus servicios de pronto desde un banco, en la cama, desde un banquito que tenían de pronto en la casa. Entonces realmente esto nos puede generar muchos inconvenientes debido a la falta de formalización. Bueno, entonces vamos a entrar ya a precisar lo que es el teletrabajo y cuál es su diferencia con el trabajo en casa. Entonces, lo primero que debemos decir, digamos que para términos, para entrar diciendo y diferenciándolo de cualquier otra alternativa, debemos decir que no es teletrabajo. Para esto, el Ministerio del Trabajo y el MINTIC la tiene súper clara, ha desarrollado incluso muchos artículos, tiene muchos documentos relacionados con qué es el teletrabajo, pero también nos ayuda a diferenciarlo de otro tipo de actividades laborales. Entonces, ¿qué no es el teletrabajo? El teletrabajo no es un call center, el teletrabajo no es una profesión, no significa tampoco que el trabajador esté desarrollando labores a domicilio, ni tampoco comprende la elaboración de manufacturas en la casa. Entonces, no es teletrabajo o pues realmente se corre el riesgo de catalogarlo como tal, por ejemplo, la persona que presta sus servicios con una máquina de coser en las instalaciones de la compañía y por la situación de emergencia en algún momento se tuvo que trasladar y hacer la misma función en la casa, realmente no se puede considerar estrictamente como teletrabajo porque hay algunos elementos o características que realmente le van a dar eh, esta, esta concepción de teletrabajo. Entonces, el concepto de teletrabajo lo encontramos en la Ley 1221 de 2008, lo encontramos como una forma de organización laboral en donde prácticamente el empleado va a prestar sus servicios a través del uso de la tecnología de la información y las comunicaciones. Es muy importante este elemento porque como nos damos cuenta es un elemento diferenciador del trabajo en casa. El trabajo en casa, la definición, el concepto nunca nos va a exigir, si bien las tecnologías de la información y las comunicaciones pues nos facilitan la comunicación en todo momento con los trabajadores, realizar algún tipo de control y realizar las tareas de una manera más fácil y eficiente, el trabajo remoto o trabajo en casa no exige este requisito. Y adicionalmente es que no se requiere la presencia física del trabajador en un sitio de trabajo específico. Por su parte, el teletrabajador se le define como la persona que va a desempeñar las actividades laborales a través de la tecnología de la información y la comunicación. Esto lo hace siempre por fuera de la empresa. Como estamos hablando de trabajo en casa, pues vamos a hablar principalmente es que lo hace en su domicilio. No obstante, pues bajo la concepción de trabajo remoto, podría ser prestado desde cualquier otro lugar diferente a, a, a la, a la empresa. Tiene unos elementos el teletrabajo, como veíamos, se encuentra dentro de un marco general que es la relación laboral, el contrato de trabajo que está en el Código Sustantivo del Trabajo, que regula una prestación de servicios dependientes bajo la continua subordinación y dependencia. Este es uno de los elementos del contrato. También tenemos la prestación del servicio mediante la tecnología de la información y las comunicaciones. Tenemos las partes, obviamente, que son el teletrabajador y el empleador, y el sitio en donde se realiza la actividad, que va a ser en un lugar diferente a las instalaciones de la empresa. Respecto al elemento de las tecnologías de la información y la comunicación, este elemento ya ha sido tratado por la ley, está definido en la ley 1341 de 2009 y básicamente se habla que tecnología de la información es todo ese conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y demás que nos van a permitir compilar o procesar, almacenar datos, voz, texto, video, imágenes. A esto nos referimos cuando hablamos de tecnología de la información y las comunicaciones. Y pues el antecedente, a pesar de que se reguló en la ley 1341 de 2009, pues sí es un poco más viejo, lo encontramos desde incluso 1999, y es que a partir de la ley 527 de 1999 ya empezamos a hablar, por ejemplo, de mensajes de datos, de que es un documento electrónico, que es una firma digital,
Esto se hizo a través de la ley que reguló todo lo relacionado con el comercio electrónico. Entonces, la relación que el teletrabajo tiene con el trabajo convencional, ¿cuál es? Como veíamos, un contrato de trabajo típico tiene tres elementos principales: la actividad personal, la subordinación y dependencia, y además la remuneración, que para todos los efectos vamos a denominar como salario. Las características esenciales y lo que lo diferencian de las demás modalidades es que esa actividad personal se va a hacer en un sitio determinado por el empleador con el apoyo de las TIC, y pues es muy importante pues decir que esas TIC lo que van a hacer, lo que nos van a ayudar es a, pues obviamente a prestar los servicios, pero también a mantener una comunicación constante entre el empleador y el teletrabajador, de manera que nos garantice pues en todo momento la continua subordinación o independencia de la que nos habla la norma. Tiene unos beneficios, que es lo que queremos que todas las empresas evalúen, y es que existe una mayor autonomía del trabajador porque le permite organizar la jornada laboral con mayor flexibilidad. Hay un ahorro en el tiempo del desplazamiento del trabajador, pues hay trabajadores que se pueden demorar fácilmente en el transporte 4 horas para para ir de la casa al trabajo y luego para devolverse a su domicilio, de manera que este es un beneficio tanto para los trabajadores como para los empleadores, porque como veíamos, también en ciertos casos nos va a ahorrar el auxilio de transporte. Disminuye la rotación y el ausentismo de los empleados, se contribuye con el medio ambiente sin lugar a dudas, y en este caso particular pues vamos a contribuir con la emergencia sanitaria, y es que pues entre menos tenga que movilizarse las personas en el transporte público, menos contacto social va a haber, protegemos a nuestros trabajadores, pero al mismo tiempo vamos a ayudar a que la pandemia no se extienda. Y pues definitivamente en algunos casos puede que los gastos en el puesto del trabajo sean mucho menores. Entonces, lo que queremos mostrarles a ustedes es que el teletrabajo puede reducir costos, aumentar realmente la productividad y disminuir el desgaste laboral. Frente a los costos, hay diferentes estudios. Hay estudios que dicen que en un puesto de trabajo de un teletrabajador se puede ahorrar desde el 30 hasta el 50% de los costos. Respecto del aumento de la productividad, también se puede decir que más o menos se aumenta la productividad en un 13%. Hay estudios de Stanford que así lo dicen. Y adicionalmente, que existe un desgaste laboral inferior. Entonces son muchos los beneficios, y pues sí son algunos aspectos que deberíamos tener en cuenta para ver si realmente es conveniente, si vale la pena que yo analice las bondades que puede tener el teletrabajo en mi compañía. El teletrabajo tiene unas modalidades, son tres, como a diferencia del trabajo en casa, en donde no existe ningún tipo de modalidad, y básicamente son la modalidad de teletrabajo autónomo, móvil y suplementario. El teletrabajo autónomo lo que quiere decir es que el teletrabajador va a utilizar su propio domicilio o algún otro lugar que escoja, un lugar puntual, desde ahí va a prestar sus servicios y realmente lo va a hacer prácticamente todos los días de la semana, va a acudir muy ocasionalmente a la oficina. Ese es el teletrabajo autónomo. Por su parte, el teletrabajo móvil lo que implica es que los trabajadores no van a tener un lugar en donde pues van a prestar sus servicios todo el tiempo en el mismo sitio, sino que van a estar moviéndose. Para eso pues tienen que recurrir a otro tipo de tecnologías. Indispensable el uso en este momento, por ejemplo, de teléfonos, ya sea para hacer una llamada, o teléfonos inteligentes para estar en constante contacto. Y pues adicionalmente debemos decir que aplica mucho para cargos que tienen un perfil como los ejecutivos de cuenta, los asesores comerciales, que deben estar visitando clientes, deben estar en diferentes partes y no tienen un sitio específico de trabajo. Entonces puede ser una modalidad muy importante para este perfil de teletrabajadores. Por último, tenemos el trabajo suplementario, y pues el trabajo suplementario lo que implica es que el trabajador va a laborar 2 o 3 días de la semana en su casa,
y el resto de la semana sí va a acudir a la oficina a prestar sus servicios. Vemos que se diferencia del trabajo en casa porque estamos hablando de que esto va a ser habitual, mientras que el trabajo en casa, como lo mencionamos al principio, es una modalidad total y completamente excepcional. Hay unos requerimientos para su implementación. Queremos hacer énfasis en esto porque realmente todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio del Trabajo, que ha hecho el MINTIC, realmente se ha convertido en que las empresas tengan una guía muy práctica y puedan tener elementos para poder implementar el teletrabajo, hacer un análisis profundo de si le conviene o no a la compañía y pues realmente optar por esta alternativa. Entonces, empezando por el análisis organizacional, quiero hacer énfasis en la palabra análisis porque se trata realmente de una etapa en donde se va a hacer un estudio tranquilo de nuestra propia organización, se va a revisar qué es el teletrabajo y pues el punto de partida va a ser una evaluación objetiva que nos va a permitir identificar la disposición que tenga la alta gerencia en la transformación organizacional, que es un punto sumamente relevante, y es que como la alta gerencia es quien dicta la pauta y nos va a dar todos los lineamientos y pues dice cómo debe funcionar la empresa, pues realmente es muy importante que haya disposición de la alta gerencia en la transformación digital o por lo menos en evaluar la posibilidad de implementarla. Se debe analizar la actividad económica de la empresa, la posibilidad también de deslocalizar las tareas que normalmente es en la empresa. Debo ver si mis actividades realmente pueden ser llevadas a los domicilios de los trabajadores o si realmente eso es imposible. Y pues claramente a partir de este estudio debo empezar a identificar qué cargos pueden ser teletrabajadores y qué cargos no lo pueden hacer. Para esto debe haber un liderazgo, debe haber una participación multidisciplinar, deben converger todas las áreas de la empresa, debe estar el área financiera, el área de talento humano, el área tecnológica, con el fin realmente de tener unos lineamientos claros y precisos que nos permitan implementar la medida. Porque sin este compromiso institucional hay que ser claros que no es posible pensar en un proyecto de adopción del teletrabajo que alcance las expectativas y los objetivos que queremos lograr. En segundo lugar, tenemos la evaluación y la planificación. Frente a esta etapa hay que decir que vamos a identificar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas, que sea aplicable realmente a los cargos que pienso deslocalizar. Debe haber una adaptación al cambio tanto del área de trabajo a la cual pertenece el teletrabajador como del teletrabajador. Debo analizar cuál va a ser esa posibilidad de adaptación y pues sin lugar a dudas debe haber una respuesta a las expectativas de comunicación y de los sistemas que vayamos a implementar para un seguimiento del cumplimiento de los objetivos. Tenemos que verificar de manera práctica si de acuerdo a las expectativas de la empresa y del trabajador la implementación del teletrabajo realmente va a ser viable. Entonces, hay un tercer paso, que es la formalización. En este tercer paso, pues encontramos acá en el flujograma que presentamos que es como un camino. Tenemos un camino para la implementación del teletrabajo en donde en primer lugar tenemos que establecer una política de teletrabajo y modificar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, armonizarlo con esta nueva forma de organización laboral. Tiene que haber una modificación también del reglamento interno del trabajo, que pues tiene unos capítulos especiales para hablar de medidas también de seguridad y salud en el trabajo, de riesgos laborales, y pues también vamos a regular todo lo concerniente al uso de los equipos, tecnología, manejo de la información dentro del reglamento interno. Y finalmente vamos a adoptar un protocolo, que este protocolo tiene una serie de elementos que nos van a permitir realmente implementar de manera debida el teletrabajo, cumplir con toda la documentación exigida, cumplir con lo que pues, nos dice la ley en cuanto a condiciones mínimas, y lo primero es evaluar cuál es el alcance y las condiciones de acceso. Para el alcance y las condiciones de acceso debemos revisar a qué áreas o a qué trabajadores va a estar dirigido el teletrabajo. Para eso se pueden establecer unos criterios. Como
la voluntad de como trabajador sea quien le solicite a la empresa y le diga, venga, tengo la intención de prestar mis servicios a través de esta modalidad. Otro criterio es la antigüedad en la organización. Esto sirve principalmente es para que podamos tener la certeza de que el trabajador ya tiene conocimiento de sus funciones y puede que se adapte más fácil cuando tenga que desarrollarlas desde otro sitio diferente y utilizando las herramientas de la tecnología y las comunicaciones. Y también tenemos que evaluar unas condiciones excepcionales y es ver si hay trabajadores con algún tipo de inconveniente para desplazarse, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, personas que se pueden demorar para ir a la empresa entre 2 y 4 horas. Este puede ser un criterio importante para evaluar si voy a implementar o no el teletrabajo respecto de una persona. Si hay personas en estado de embarazo, lo que menciona el protocolo 666 de 2020, y es las personas mayores de 60 años o que tengan algún tipo de afectación a la salud o preexistencia que implique un factor de riesgo relacionado con el COVID-19. Son aspectos que podemos tener en cuenta para determinar el alcance y las condiciones de acceso. Posteriormente tenemos los objetivos, cuáles van a ser los objetivos del teletrabajo. Tenemos que los objetivos tienen que ser realmente y los debemos identificar con lo que nosotros queremos lograr, que pues realmente es tener todos esos beneficios que planteábamos antes. Es que reduzcamos los costos, que se aumente la productividad, que el trabajador se vea beneficiado. Esos van a ser los objetivos. Tenemos que determinar la modalidad, como lo vimos, tenemos que establecer claramente si el teletrabajo va a ser móvil, va a ser suplementario o si va a ser autónomo. Vamos a asignar responsabilidades, entonces ya tenemos que decirle al recurso humano que va a encargarse de implementar el teletrabajo, decirle cuáles son sus responsabilidades de cara a la implementación. También tenemos que cumplir con unos requisitos de seguridad y salud en el trabajo, que los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, pues hay algunas responsabilidades para la empresa, hay otras responsabilidades para los empleadores, para los trabajadores que pues deben tener en cuenta. Entre ellas tenemos que, pues para los trabajadores al menos, es que deben informar de manera inmediata a la empresa cualquier tipo de accidente o enfermedad laboral, deben cuidar su salud, deben informar de manera clara, veraz y oportuna cuál es su estado real de salud, y pues deben en general colaborar y velar por el cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ya frente al empleador, el empleador tiene que cumplir con todas las normas en materia de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. Lo más básico y pues lo más importante, obviamente, que el trabajador esté afiliado a una ARL, realizar los aportes de manera oportuna, pero pues también cumplir todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo relacionadas con identificar los riesgos, reportar los accidentes de trabajo de manera oportuna, y todo este tipo de obligaciones que realmente puede tener consigo la implementación del teletrabajo. Dentro del protocolo también tenemos una obligación y es capacitar a los trabajadores. Esto va a mejorar obviamente la eficiencia del teletrabajador. Esta capacitación se tiene que dar fundamentalmente en unos ejes y son en el cargo, es decir, en las funciones que debe desarrollar, en qué consiste el teletrabajo, una capacitación fundamental en seguridad y salud en el trabajo para que sepa cuáles son las obligaciones y las responsabilidades en esta materia. Y adicionalmente el teletrabajador pues debe tener completamente claro pues cuál es el uso que le debe dar a las herramientas tecnológicas, porque pues son una base fundamental de esta forma de trabajar. Otro elemento adicional del protocolo debe contemplar la reversibilidad y la voluntariedad. Estos son dos aspectos muy importantes. La reversibilidad se refiere a un derecho y a un derecho que tiene el trabajador y a una facultad que tiene la empresa, y prácticamente quiere decir que si el trabajador antes de adoptar esta modalidad de teletrabajo desarrollaba sus funciones de otra manera, es decir, en las instalaciones de la empresa, en cualquier momento tiene la posibilidad de decir, en efecto, pues voy a volver a desarrollar las funciones como antes lo estaba ejerciendo. Digamos que para esto es muy importante que las empresas establezcan todas y cada una de las condiciones relacionadas
con este tema de reversibilidad para que pues obviamente no nos tome de manera sorpresiva que pues el trabajador de un momento a otro nos diga simplemente ya no quiero hacer teletrabajo, sino que voy a volver a trabajar desde las oficinas. Y continuando con pues, lo importante en este protocolo, debemos decir que hay que implementar sin lugar a dudas una documentación laboral. Esa documentación laboral pues, nos implica tener en cuenta que hay que contar con una serie de documentos. Entre ellos pues tenemos un otro sí o un acuerdo de teletrabajo en donde se van a establecer las condiciones de servicio, se van a fijar cuáles son los elementos tecnológicos y de ambiente que vamos a requerir, la forma de ejecutar el servicio en condiciones de tiempo, si es posible también de espacio, ¿sí? Es decir, de qué hora a qué hora va a trabajar el empleado. Es muy importante determinar los días, los horarios en el que el trabajador realizará sus actividades. Y pues, ¿por qué? Principalmente porque esto nos va a evitar responsabilidades de cara a un accidente de trabajo o enfermedad laboral, y obviamente también pues para que se cumpla con la jornada máxima legal. En el contrato u otro sí también debemos establecer cuáles son las horas diarias y los días de la semana en que el teletrabajador debe estar disponible y accesible, y las medidas de seguridad informática, que pues debemos regular al mismo tiempo la seguridad de la información que le garantice a la empresa que el trabajador no va a hacer un uso indebido de los datos importantes de la empresa, pero también es muy relevante establecer todo ese tipo de reglamentaciones relacionadas con los datos del trabajador, de pronto con la protección de datos sensibles del trabajador. De pronto cuando acudimos a esta modalidad de trabajo tenemos reuniones virtuales, estamos constantemente grabando de pronto una reunión virtual, entre otras cosas, y pues todo este tipo de actividades tienen datos sensibles como la voz, la morfología de los trabajadores, entre otras cosas que realmente pues merecen tener un trato muy especial por la Ley de Protección de Datos y lo que dice la Constitución Política sobre la Habeas Data. Adicionalmente, tenemos que implementar un formato de autorreporte de condiciones laborales, que lo que nos va a exigir es que el trabajador informe cuáles son las condiciones ergonómicas, cuál es la iluminación con la que cuenta en su casa, si hay humedad, si tiene la suficiente ventilación. Realmente es un formato que nos permite conocer cuáles son esas condiciones en las que el teletrabajador pues va a prestar sus servicios, y pues cuál es el esfuerzo que va a tener que hacer la empresa para adecuar el puesto de trabajo. Tiene que haber un compromiso, sin lugar a dudas, de que pues la empresa haga el seguimiento y la verificación de este teletrabajo para ver si esos objetivos que se plantearon desde el principio de la implementación de la alternativa realmente se están consiguiendo. Entonces, debemos revisar si la productividad en realidad se consiguió. Discúlpenme un segundo, si aprovechamos realmente los espacios de la oficina, si los trabajadores están satisfechos, si reduje los costos, realmente, si pues realmente pude ver el reflejo de todos esos beneficios que quería conseguir con la implementación del teletrabajo. Algunos aspectos importantes ya para finalizar y para tener en cuenta es que el empleador en todo momento debe garantizar y proveer el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones y programas. Esto está fundado tanto en la Ley 1221 de 2008 como en el Código Sustantivo del Trabajo. Como mencionábamos, es una responsabilidad del empleador brindar todo tipo de materias primas, todo tipo de elementos y herramientas que el trabajador necesite para desarrollar sus actividades. En el teletrabajo también debemos asumir los costos asociados con la prestación del servicio, tales como el valor de la energía, internet. Si obviamente nosotros asumimos esos servicios dentro de nuestras oficinas, porque pues el riesgo y la actividad que estamos realizando pues es de la empresa, pues de la misma manera si el trabajador tiene que incurrir en algún gasto por realizar los servicios desde la casa, pues la empresa tiene un deber claro y es asumir este tipo de costos adicionales que del teletrabajador, pues como lo mencionábamos, no va a haber lugar al reconocimiento del subsidio de transporte, y pues se debe indicar sin lugar a dudas cuáles son los días y los horarios en los que el teletrabajador debe realizar sus actividades
para efectos de delimitar todo tipo de responsabilidades de cara a los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal. Se debe suscribir un acuerdo, como lo mencionamos anteriormente. No se puede contratar personas domiciliadas en otro país para realizar teletrabajo, es una prohibición expresa que tiene la ley. Los teletrabajadores tienen absolutamente todas las garantías que tienen los demás trabajadores, porque recordemos que se trata de un vínculo laboral bajo la continua subordinación y dependencia, que también se rige por todas las demás disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. Debe estar afiliado al sistema de seguridad social, a una caja de compensación para que pueda acceder a todos los beneficios, a las prestaciones económicas, asistenciales que nos brindan este tipo de entidades, y pues se debe reportar la novedad de ingreso a la ARL, especificando cuál va a ser la modalidad de teletrabajo, y se debe adjuntar el contrato o el acuerdo en caso de que pues, sea un trabajador que antes prestaba los servicios en la oficina y lo que hice fue suscribir posteriormente un otro sí con el trabajador o un acuerdo para implementar la modalidad de trabajo. Aquí simplemente pues vamos a encontrar una información en donde pues vamos a poder reportar al Ministerio del Trabajo, porque es una obligación reportar al Ministerio del Trabajo cuáles son los teletrabajadores que tenemos. Hay un formato, el canal a través del cual podemos descargar el formato y los correos a los cuales podemos enviarlos se encuentran aquí en pantalla en la presentación, y pues es obligatorio que nosotros lo tengamos en cuenta. Y pues para finalizar, lo que debemos decir y dejar claro como conclusión de esta presentación es que cada empresa debe realizar si es factible y conveniente migrar del trabajo actual que está haciendo desde la casa hacia el teletrabajo, pero que si realmente ve que no es factible, que no es conveniente o no está dispuesta a hacerlo, pues es importante que adopte absolutamente todas las medidas necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo para evitar todos los riesgos de los que estuvimos hablando a lo largo de la presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. Aquí podemos encontrar las redes sociales de nuestra firma Barrera Palacio. Estamos en YouTube, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook y en Twitter. Y pues también encuentran mi correo electrónico para que cualquier duda o inquietud que surja. Bueno, perfecto, Jaime, muchas gracias por tu participación. Te quería hacer acá por el chat, estamos recibiendo algunas preguntas, creo que vamos a retomar unas 2 preguntas de las que estamos recibiendo en el espacio que nos queda, entonces te consulto. La primera es, el señor Edgar Orjuela nos pregunta, ¿es obligatorio por parte de la empresa reconocer algún auxilio para servicios públicos si el trabajador está bajo la modalidad del teletrabajo? Es obligatorio. La ley, la pregunta de la ley no deja lugar a dudas en que el empleador debe reconocer. Ya anteriormente, pues en la relación de trabajo es el empleador quien debe asumir este tipo de costos. Si eso va a implicar implementar esta alternativa, que vayan a incrementar los servicios del teletrabajador, sin lugar a dudas, pues yo tengo que reconocerle un auxilio. El auxilio pues realmente es una compensación a ese uso de los servicios del trabajador, y pues sin lugar a dudas debe hacerse y es inevitable para el empresario. Vale, perfecto, Jaime. Otra de las consultas que nos hacen es, el señor Fabio Andrés Pedraza pregunta, ¿cómo opera en el tiempo de capacitación y recreación en la modalidad de teletrabajo? Realmente nosotros tenemos que hacer uso de las herramientas tecnológicas para desarrollar todo este tipo de obligaciones. Como bien lo refiere en la pregunta, pues la obligación de capacitación y adiestramiento, y como lo mencioné en la presentación, pues continúa en vigencia del teletrabajo.
está establecido incluso constitucionalmente que el trabajador tiene derecho a esa capacitación y adiestramiento, entonces lo que tengo que hacer es uso de esas herramientas tecnológicas para llevar a cabo esa capacitación, para que el trabajador sepa cómo utilizar las herramientas tecnológicas, para que tenga claro todos los aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, para que sepa en qué modalidad de trabajo está, es decir, explicarle qué es el teletrabajo. Pues realmente es una capacitación que se debe hacer sin importar que el teletrabajador se encuentre en un sitio diferente al de la empresa. Digamos que se tienen que buscar todo ese tipo de herramientas para desarrollar la capacitación, como por ejemplo la herramienta que estamos utilizando en este momento para desarrollar esta charla. Perfecto, Jaime, muchas gracias por tu respuesta. Otra de las preguntas nos la hace en este momento el señor Guillermo Sánchez y nos pregunta, ¿el estudio de relación del posible accidente de trabajo versus la causa en la casa es diferente al que se hace en la sede laboral? ¿Me repites la pregunta? Discúlpame, te escuché un poco entrecortada. Dice, el estudio de relación del posible accidente de trabajo versus la causa estando en casa es diferente al que se hace en la sede laboral. Realmente lo que nosotros debemos ver es que el accidente de trabajo, como ese suceso repentino que está relacionado, que se causa por el trabajo o que se genera con ocasión de este, pues se puede ocasionar tanto en la casa como en la empresa. Realmente ese estudio, pues lo que requiere es simplemente que el trabajador haya sufrido ese accidente dentro de la jornada laboral, obviamente, y que haya sido por causa, es decir, por razón del trabajo, o que haya sido con ocasión del trabajo. Realmente no hay ningún tipo de presunción que establezca la ley en que en estos momentos cualquier tipo de accidente o que se presente dentro del domicilio del trabajador se vaya a considerar accidente de trabajo. La norma no se extiende y no considera ningún tipo de presunción similar. Lo que pues se debe estudiar realmente es si el suceso como tal realmente se ocasionó con ocasión del trabajo, porque pues realmente cuando estamos dentro de la jornada laboral en el domicilio, pues cualquier accidente que pueda sufrir el teletrabajador, pues podría ser considerado realmente como un accidente de trabajo. Perfecto, Jaime, muchas gracias por la aclaración. Para los participantes que están consultando sobre el video y las memorias, les confirmo que esta información pues la pueden consultar a través del campus virtual donde ustedes se conectaron para la sesión o también la podrán ver en las redes sociales de mi planilla en YouTube, el video grabado de la sesión. Algunas preguntas que nos quedan en sala las podrán remitir a los correos o a la información que ustedes están observando en este momento en pantalla precisamente para que la firma Barrera Palacios pues esté al tanto de esa información. En este momento lamentablemente pues hemos cumplido con el tiempo que teníamos programado. Les quiero agradecer a todos su participación. Jaime Andrés, muchas gracias por tu información y por tu acompañamiento. Y pues gracias a todos por hacer parte de esta capacitación y feliz tarde. Muchas gracias, un saludo para todos, que estén muy bien.